Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a su devocional Despierta, Despierta. Damos gracias al Señor, a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu que nos ha dado hoy una nueva oportunidad de vida. Nos ha hecho un día para disfrutar el día de hoy, nos ha bendecido, nos ha guardado y espero que hoy sea un día de victoria y un día de regocijo en la presencia del Señor. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ese tema tiene referencia a lo espiritual, pero es esa parte espiritual que mucha gente no conoce y que mucha gente quiere ignorar, pero es tan real como el mismo Señor, como nuestro mismo Dios. Y el tema de hoy lo he titulado Cuestiones en torno a lo demoníaco. Primero vamos a ver qué es un demonio. Muchas personas tienen una concepción de qué es un demonio, pero hoy vamos a verlo con una claridad a la luz de las Escrituras. Miremos en Marcos capítulo 5, versículo de 2 al 5, donde nos dice: cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Un demonio es un ángel caído. Todos sabemos, o la gran mayoría sabemos, que cuando Satanás, que era un ángel, uno de los ángeles más elevados en rango, se rebeló contra Dios y arrasó con un gran número de seres como él. Dice la palabra en Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y Apocalipsis 12, del 3 al 4 nos dice: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Cuando la rebelión que se fraguó en el cielo y fracasó, fueron expulsados estos ángeles del cielo. Y estos ángeles ahora son demonios. Al igual que los ángeles, estos son capaces de alcanzar las cumbres de la espiritualidad. Los demonios alcanzan el más profundo abismo del odio, del rencor, de la perversión. Los demonios atormentan a las personas, las poseen y las apartan de Dios y de su verdad. En Hechos 13, 16, 12 dice la palabra: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre,
procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor Jesús. Aunque la lascivia, la homosexualidad, la embriaguez, la maledicencia son expresiones pecaminosas de la carne, también pueden constituir manifestaciones demoníacas. Las perversiones sexuales, como el sadomasoquismo, la pedofilia, que es tener relaciones con niños, tienen raíces demoníacas. Y de forma similar, la esquizofrenia, que es una enfermedad mental, pero también puede ser causada por una posesión demoníaca. Así como los ángeles tienen arcángeles y potencias superiores, los demonios también tienen sus principados y sus potestades. Es posible que varios príncipes demoníacos estén a cargo de regiones y de ciudades específicas en la tierra. Por eso es que vemos países o ciudades o sectores en la tierra llenos de oscuridad, llenos de miseria, llenos de ruina. Esto es porque estas potestades ejercen autoridad sobre esos territorios. Hay un conflicto en el mundo invisible entre los leales mensajeros de Dios y las huestes de demonios. De alguna manera, dentro del maravilloso orden por el Creador, Dios utiliza las oraciones de su pueblo para restringir la actividad demoníaca y dirigir las acciones de los ángeles a fin de controlar esas potencias de maldad. Un ejemplo lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 10, del 11 al 13. Dice: Luego me dijo: Daniel, a quien Dios ama, escucha bien lo que te voy a decir. Levántate, porque yo he sido enviado a ti. Tan pronto como terminó de decir estas palabras, yo tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo: No tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y decidiste humillarte ante tu Dios, Él escuchó tus oraciones. Por eso he venido yo. El ángel príncipe del reino de Persia se me ha opuesto durante 21 días. Pero Miguel, uno de los ángeles príncipes más altos, vino en mi ayuda, pues yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia. Este es un ejemplo maravilloso de la realidad que hay en el mundo espiritual. Ahora surge una pregunta: ¿qué poder tenemos los cristianos sobre los demonios? En Mateo 10:8 dice la palabra: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. En otra versión dice: dad de gracia como recibiste de gracia. La Biblia también nos dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. El creyente en Jesucristo, en posesión del Espíritu Santo, tiene el poder sobre todos los demonios. Cuando Jesucristo envió a sus apóstoles en su misión, dijo que les daba autoridad. Esta palabra es del griego exousia, ¿sí? Autoridad. Sobre toda fuerza, del griego dunamis, contra el enemigo. Y en Lucas 10:19 nos dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. La autoridad de Jesús es mayor que la autoridad de Satanás,
Pero la autoridad de Satanás, recordemos que fue delegada o fue dada por el hombre en el jardín del Edén. Le dio autoridad sobre la tierra. Pero vino Jesús a romper con esa autoridad. Entonces la autoridad de Jesús es mayor que la del poder satánico. Cuando los discípulos dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Jesús les replicó, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso está en Lucas 10, 17 al 20. El creyente en Cristo posee ilimitada autoridad sobre los demonios cuando invoca el nombre de Jesús de Nazaret, pero ella no es comparable con la gloria y con la autoridad que conoceremos en el cielo. Ahora surge otra pregunta. ¿Qué es un exorcismo? El exorcismo es ordenar en el nombre de Jesús que un demonio salga de un individuo, de una casa, en donde quiera que esté. Se realiza por medio de la palabra hablada en el nombre de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo. Esto es muy importante y se lleva a cabo en forma simple y rápida. Tenemos que ser conscientes de que el poder de Jesús y de su Santo Espíritu es muy superior al de Satanás. Por eso no tenemos que hacer ningún esfuerzo, solo nombrando el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret o Yeshua el Mesías, podemos sacar cualquier demonio de donde se encuentre. En Hechos 16 del 16 al 18, la escritura nos dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Hay que tener algo muy en cuenta cuando vamos a luchar contra las fuerzas de las tinieblas. Y es que la persona que puede ejecutar el exorcismo debe estar llena del Espíritu Santo de Dios. No debe mantener oculto en su vida ningún pecado, porque el demonio se va a aprovechar de cualquier debilidad. Y un ejemplo está en Hechos 19 del 13 al 16. Dice la palabra, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Entonces, de manera que debe ser alguien que esté despojado de motivos mezquinos. Aquel que va a luchar contra las tinieblas debe estar despojado de esos motivos mezquinos, de impurezas sexuales, de avaricia y cualquier cosa que pueda acusarlo el demonio, quien es el acusador de los hermanos. Y hay otra precaución que debemos tener. La gente no debe buscar demonios o inventar demonios en todos lados, en donde no los hay. El creyente debe estar preparado para enfrentarse a ellos cuando sea necesario para no propiciar este tipo de encuentros. Ahora surge otra pregunta. ¿Qué de aquellas sectas del control de la mente o de la ciencia de la mente? En Colosenses 2:8 las escrituras nos advierten, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo.
Esas sectas se centran en el concepto de una conciencia universal que hace a que los seres humanos piensen en lo siguiente. Primero, que son parte de una conciencia infinita y eterna, que son divinos en esencia, que son inmortales a través de varias formas, como la reencarnación y otras cosas por el estilo, que son capaces de comunicarse con los muertos y con otros espíritus, y que son capaces de recibir energía por medio de ejercicios psíquicos o físicos, a fin de trascender la naturaleza, descifrar misterios e influir sobre propios destinos o de la vida de quienes los rodean. Estos grupos, en nombre de la investigación y de la ilustración, las investigaciones psíquicas, la meditación trascendental, el yoga y otras prácticas que no están estableciendo ningún contacto con la conciencia de Dios, sino que son poderes psíquicos que solo proceden de Satanás y de los demonios. Hay que tener mucho cuidado con eso. La palabra griega psuche se traduce alma y de ahí deriva el término psique. Muchos de estos grupos se ocupan de los fenómenos psíquicos o del alma. En 1 Corintios 2:14 la palabra nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque le son locura. Entonces las enseñanzas sobre el control de la mente o el movimiento de la nueva era apelan a todo esto al hombre psíquico porque no requiere que éste se arrepienta o nazca de nuevo. Un concepto prevaleciente en el seno de estos grupos es que si una persona alcanza suficientes conocimientos, puede dominar o controlar los acontecimientos porque forma parte de Dios o de ese Dios. Debemos recordar que el mundo del alma es el ámbito de los demonios. Los demonios pueden entrar, y a menudo lo hacen, en la esfera de la psique o de la mente. La gente que mantiene contacto con los muertos o con el más allá no está escuchando mensajes de una conciencia universal alguna, sino de los demonios. Los demonios se mueven por detrás de ciertas religiones orientales, así como se ocultan tras este tipo de doctrinas sobre el control de la mente. Amados, el tiempo del fin se acerca. Por eso tenemos que guardarnos de todo esto que el mundo está ofreciendo, la nueva era, el control mental, el control psíquico, todo esto. Tener mucho cuidado con los juegos, con los programas que hablan de demonios, que exaltan el ocultismo, que exaltan las tinieblas. Todo esto puede abrir puertas para que nuestra alma sea envenenada y afectada por el poder de Satanás. Por eso tenemos la autoridad, tenemos el poder a través del Santo Espíritu de Dios. Y con Él vamos a salir victoriosos ante cualquier arremetida o ante cualquier ataque del enemigo. Lo que sí tenemos que es estar santificados. Tenemos que estar todo el tiempo limpiándonos con la sangre de Jesús. Si cometemos pecado, arrepentirnos de corazón y apartarnos de él, porque es la única manera en que el Espíritu Santo obrará en nosotros para derrotar a las tinieblas. Amados, hemos llegado al final de este devocional y ruego a Dios, al Padre Celestial, al Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu para que seamos empoderados cada día en el camino de la salvación, el camino para llegar al reino de los cielos. Dios les bendiga. Con el favor de Dios nos podemos encontrar en nuestro próximo devocional. Despierta, despierta. Paz del Señor. Bendiciones.